Ecosistema más empresa, supongo que todos lo conocéis, pero por si acaso, es al final ecosistema más empresa es una serie de actividades que estamos haciendo para ayudar a impulsar a las empresas hacia el futuro, ¿no? Y trabajamos en seis verticales diferentes: la innovación, la digitalización, el emprendimiento, la transformación cultural, la sostenibilidad y la diversidad. Todo esto también lo hacemos o pensamos que es muy importante todo lo que es un marco de colaboración. Entonces, para trabajar la colaboración dentro de ecosistema, hemos estado desarrollando los Future Labs. Los Future Labs, ahora mismo nos encontramos en la sesión, bueno, iba a decir en la segunda edición, pero no es así, la llamamos la 1.5 o la 1.2, porque al final ha sido una continuación de los Future Lab que lanzamos el año pasado. En los Future Lab lo que hacemos es juntarnos diferentes personas o empresas para trabajar de manera conjunta y colaborativa en el desarrollo o la investigación. Entonces, el año pasado tuvimos los Future Lab Co-Crea y los Future Lab Investiga, y este año hemos lanzado los Future Lab de Investiga. Así que hemos continuado con los Future de Investiga y nos hemos centrado en el tema de People Analytics, que por eso estamos aquí, ¿no? Y esta es la sesión de cierre de este trabajo que han estado desarrollando, pero que como nos parecía muy interesante para todo el ecosistema en general, no solo para los Future, hemos decidido abrirlo a todos vosotros. Entonces, si me permitís, antes de comenzar con los ponentes, os voy a presentar muy brevemente una serie de conclusiones que se han ido desarrollando o se han ido sacando de este trabajo colaborativo, y después comenzaremos con ellos y empezaremos esos diálogos que os estamos prometiendo desde un inicio. A ver, estaríamos aquí y voy a compartir pantalla un segundito. Vale, me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Venga, perfecto. Pues lo dicho, un par de minutitos para presentaros qué es lo que se está trabajando en los Future Lab. En los Future Lab, como os decía, se han juntado una serie de personas que tenían mucho interés en aprender a investigar colaborativamente y sobre todo en el tema del People Analytics. Entonces, ¿cómo lo hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo trabajos tanto grupal online, en la que nos juntábamos todos en sesiones de Zoom, como ahora veremos, e íbamos explicando y desarrollando metodológicamente ciertos pasos. Luego hemos tenido momentos de trabajo en asíncrono y por último teníamos momentos y plataformas para poder compartir qué es lo que íbamos avanzando. Vale, para ello hemos estado utilizando diferentes herramientas de manera digital, como han sido Miro, que ha sido como nuestra base. Ahora os enseñaré un poquito cómo ha estado la plataforma, Slack para mantener esa comunicación y Zoom para hacer estas presentaciones. Y al final nosotros lo que nos íbamos planteando eran ciertos objetivos temporales, objetivos en los cuales ellos iban investigando y, como decíamos, hacíamos estas sesiones intermedias en las que íbamos compartiendo la información para que en ningún momento ningún participante de los Futures se quedara sin conocer alguna de las partes que se estaban trabajando por otros compañeros. Bien, como os decía, seguíamos una serie de metodologías que trabajábamos en Miro. Y al final íbamos focalizando, ¿no? Y empezamos desde algo muy amplio sobre el People Analytics y al final nos íbamos definiendo en qué es lo que cada uno nos resultaba más interesante investigar, y a partir de ahí ya cada uno de nosotros o cada uno de los integrantes de los Future iban trabajando e investigando en manera síncrona y, como decíamos, compartiendo, ¿no? Hasta que al final sacamos una serie de conclusiones. En todo este proceso, para ayudar también a los participantes, hemos contado con dos actividades que hemos enmarcado dentro de todo el ecosistema, ¿no? La primera actividad que hicimos pues, fue un webinar, una charla en la que participó Victoria Mayo, y también nos estuvo contando un poquito pues, las fases, las barreras, qué era el People Analytics, cómo implantarlo. Y ahora pues, vamos a cerrar con estos diálogos con los que vamos a contar con estas 4 personas, estos 4 ponentes, que son maravillosos todos y que ahora os presentaré. Y para dar un poquito ese inicio, ¿no?, a qué es lo que hemos estado hablando, he cogido algunas de las conclusiones que salieron en nuestro panel de Miro, y van a ser conclusiones o temas que fueron así como los más interesantes y son principalmente sobre los que vamos a estar hablando durante esta sesión. La primera es que cada empresa puede tener sus propias casuísticas, ¿no? Los integrantes de los Future pues, vieron que cada empresa, pues, sus personas son diferentes, sus objetivos son diferentes y por lo tanto pueden tener que analizar diferentes cosas y suelen tener resultados también distintos. Por otro lado, los integrantes de los Future se dieron cuenta que los datos debían de tener unos KPI que estuvieran siempre bien descritos y planificados. Estos KPIs podían ser tanto a nivel personal de las personas o más íntimos como a nivel laborales, ¿no? Y que además
además debían ser articulados y ordenados, pero sin llegar a perder cierta flexibilidad. Luego también llegamos a la conclusión, o llegaron a la conclusión los integrantes, que es bastante complejo objetivar datos, y es algo sobre lo que vamos a tratar mucho también en esta sesión con los expertos, ¿no? Obtener también respuestas honestas o transformar en variables datos subjetivos. Al final, ¿cómo medimos la subjetividad? ¿Cómo medimos algo que no es tangible? Y por último, también llegamos a una conclusión que también estaremos hablando a lo largo de estos diálogos, que es que el ambiente laboral, la motivación personal y los valores propios de la empresa pueden influir muchísimo en las personas, y estas personas al final son la palanca transformadora del futuro, ¿no? Por este motivo es por lo que es necesario trabajar el People Analytics. Y bueno, como ya os decía, era una muy breve presentación para no quitarnos tiempo de escuchar a Benito, a Ana, a Simo y a Javier. Y así que ahora voy a pasar a presentaros a cada uno de ellos y empezaremos a hacerles ciertas preguntitas y que nos vayan ellos dando un poco toda la información que tienen. El primero que os presento es Javier Bonache. Javier Bonache es estadístico y se inició en el People Analytics en el BBVA durante más de 5 años. Él tenía un rol técnico como Recursos Humanos Develop Analyst. Posteriormente ha liderado diferentes iniciativas de People Analytics, por ejemplo en Repsol durante 3 años como People Transformation Lead, y actualmente trabaja en el Banco de España como experto en recursos humanos y transformación digital en el departamento de personas. Por otro lado, tenemos a Ana Valera. Ana Valera es licenciada en Psicología, tiene un máster en Educación y Nuevas Tecnologías y tiene también un máster en Recursos Humanos. Actualmente es Head of People Analytics en PDA Internacional, impulsando el uso de los datos para generar valor en sus clientes y en sus productos. Esta labor además la compagina con su rol de docente en People Analytics en Madrid. Puestos y 5 años de experiencia en arquitectura de datos para empresas. Es el director general de Belo Fontech, que es una empresa que ayuda a sus clientes a automatizar el análisis de sus datos de forma sistemática. Además, introduce las más modernas tecnologías o técnicas de Machine Learning y uso de datos en la nube. Y por último, contamos con Simo Salas, que es licenciado en Matemáticas, posgrados en Dirección de Empresas, Dirección de Recursos Humanos, aunque profesionalmente se ha dedicado más a la consultoría y a la gestión y dirección del talento de las empresas. Ahora es responsable de desarrollo de negocio en Blipol, que es un software de minería de datos y Big Data aplicado al campo de los recursos humanos, con el fin de mejorar la gestión del talento de las empresas. Bueno, espero no haberme dejado nada importante sobre vosotros. Si queréis añadir alguna cosilla, ya veis que tenemos 4 personas que trabajan día a día con los datos. Y bueno, no sé si queréis añadir algo, si no os lanzo ya directamente la primera pregunta, chicos. Perfecto. Adelante. Venga, pues mi primera pregunta es, vamos a empezar hablando por los datos en general, ¿no? Y quería preguntaros por qué escogisteis el camino de los datos. ¿Qué os hizo pensar que queríais trabajar en este nuevo mundo? Si quieres empezar tú, Benito. Bueno, sí, mira, pues yo el camino de los datos, cuando yo trabajaba en la empresa de software que has citado durante 17 años, fue director de desarrollo, y en nuestro departamento de desarrollo, que éramos casi 20 personas, empezamos un poco a analizar sistemáticamente la generación de errores en los programas, las características, los requisitos, lo que nos costaba, lo que planificábamos. Hicimos un pequeño sistema muy artesanal, pero que nos dio un gran resultado, porque nos permitió dar un salto muy importante en nuestra capacidad de generación de software. Entonces, un poco allí fue pues, las primeras batallas con las tablas dinámicas, mucho Excel, algo de bases de datos. Y bueno, pues ahí empezó todo. A partir de ahí la cosa un poco avanzó. Yo también progresé en la empresa y fui implantando políticas parecidas que como daban resultados, bueno, pues ya sabes, el que tiene un martillo solo ve clavos,
y entonces lo que hice fue pues ir utilizando cada vez más los datos y centrándome más en esa temática. Muy bien. ¿Ana? Pues a mi Ana de los 18 años o 17, si le dices que se iba a dedicar a los datos, se hubiera reído, porque yo suspendía matemáticas en bachillerato. La verdad, porque no veía el para qué, ¿no? Cuando empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar asignaturas de estadística, yo venía del bachillerato de ciencias, empecé a estudiar la parte de estadística que no había visto hasta ahora, y era otro tipo de matemáticas, ¿no? De álgebra, etcétera. Empecé a verle el para qué, ¿no? Y empecé a picarme el gusanillo, me empezó a gustar. Y luego ya enseguida entré a trabajar en un instituto, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, que es pionero en análisis de datos, entre otras áreas en recursos humanos. Y ahí ya fue como el boom, ¿no? Y todo lo que fui aprendiendo y todo lo que fui metiéndome en este mundillo fue gracias sobre todo a esos primeros 9 años en el IIC, aprendiendo de gente pionera, ¿no? en este campo. Así que para mí fue muy importante entender el clic del para qué, ¿no? Las matemáticas por sí solas, los datos por sí solos no, me importan y me empiezan a gustar cuando le veo el aporte que le dan a un reto concreto. Genial. Profundizaremos un poquito a ver qué es realmente lo que veis, ¿no? Vosotros, qué pueden aportar estos datos. ¿Chimo? Pues muy brevemente, yo de alguna manera he hecho el camino de ida y vuelta. Es decir, empecé siendo, o sea, soy licenciado en matemáticas, esa fue mi formación inicial. Trabajé al principio de mi carrera en ese mundo y en el mundo de la programación, en el mundo del desarrollo del software, pero luego se me fue la olla, ¿no? O sea, me he pasado el resto del tiempo como director de hecho, incluso en todo ese tiempo que transcurre después, he sido durante 14 años director de recursos humanos de una empresa química en Castellón. Y me dediqué al talento y a la gestión del talento y a la gestión de las personas, porque cuando me fui al mundo de la empresa me di cuenta que lo más importante era que las personas tuvieran cierto sentido dentro de la empresa. Y después de ese recorrido, de repente, me doy cuenta de que durante mucho tiempo, y yo mismo, hemos estado tomando decisiones la mayor parte de las veces, sobre todo en la empresa, muy basado en la experiencia de las personas y en la opinión de las personas. Entonces volví a mi origen diciendo, bueno, esto no puede ser. De hecho, también he tenido un aliado, que ha sido la tecnología, y la tecnología ha ido evolucionando y lo ha hecho muy rápido en los últimos años. Y de alguna manera ese Big Data del que podíamos sacar el People Analytics se ha democratizado, por decirlo rápido, ¿no? Entonces eso hace que yo vuelva a ir y me haga esa pregunta. Digo, no, o sea, vale, ya conozco el mundo de la gestión del talento, ahora necesito información. Y vuelvo al dato. Vuelvo al dato de la mano de una startup de Zaragoza, de Blipol, que se dedica a usar la tecnología del People Analytics pura a través de encuestas y a través de la monitorización online de la experiencia del empleado. De manera que yo voy obteniendo información que voy procesando y voy ofreciendo un panel online de cuál es la situación de mi plantilla. Y vuelvo al dato puro porque creo que ahí es donde puedo empezar a complementar la experiencia, las decisiones con los datos. Ese es el fin. Has hablado de democratizar los datos, ¿no? Has usado esa palabra, luego sale una preguntilla también un poco que va por ahí. Pero antes, Javier, cuéntanos. Sí, a ver, la pregunta tiene una palabra clave que es camino, ¿no? A ver, en mi caso, que además hay ciertas sinergias con los compañeros, bueno, mis padres son matemáticos, entonces yo desde pequeño, bueno, iba en el coche haciendo juegos de cálculo mental, con 5 años, 6 años, me han gustado los números. Veía la carrera de matemáticas como muy teórica y siempre he sido una persona bastante práctica. Entonces, quizá también me asustaba un poco todos esos teoremas y lo que había que aprender en matemáticas y me enfoqué en estadística. Citaba camino, ¿no? Porque entrando pues, en consultoría, en empresas, aportando inicialmente en conocimiento de cliente, luego hacia empleado, en cuanto a People Analytics y mundo de los datos, es una formación continua. Apenas en España llevamos 10-12 años hablando de ello, entonces pues hay que formarse continuamente en metodologías, en cómo contar proyectos, etcétera, que seguro van saliendo ideas
alrededor de todo esto en las preguntas que irás haciendo. Seguro. Vale. ¿Vosotros pensáis que los datos son tendencia o son moda realmente? O sea, ahora mismo tenemos los datos, que es algo súper importante y que se está valorando mucho, ¿no? en el mundo de la empresa. ¿Pero vosotros creéis que es algo que viene para quedarse o que es algo que tendrá solo un ciclo de tiempo X en la vida de las empresas? ¿Qué opináis? Podéis lanzaros, ¿eh? Esa pregunta es un poco como si, probablemente igual me hace pensar si no seré yo un poco talibán, porque pienso que es como si en el siglo XII me preguntara si soy cristiano o no, ¿no? O sea, para mí es muy claro que el dato ha venido para quedarse, ¿no? Y no hay ninguna duda, no es tendencia, porque nuestro mundo cada vez es más complejo y más cuantitativo. O sea, cosas como, por ejemplo, cómo hemos vivido el COVID, ¿no? Con constantes gráficos en el telediario o la evolución de casi cualquier parámetro, con índices, con aparataje matemático. Cada vez necesitamos más métricas, queremos datos más exactos, decisiones más ajustadas, y yo creo que claramente son tendencia, han venido para quedarse. Puede que es verdad que llegue un momento que se hagan transparentes porque hay herramientas que nos lo faciliten mucho, pero desde luego no son moda. O sea, en mi opinión, ¿eh? Yo estoy abierto a cualquier otra, pero en mi opinión son un hecho que está para quedarse. Yo ya te diría que no son ni tendencia ni moda. Estos datos siempre han estado ahí. Lo que no hemos sabido usarlos, o sea, no hemos sabido procesarlos. Perdón, o sabiendo, no teníamos las herramientas adecuadas. Algunos de nosotros hemos estado procesando datos en hojas Excel para calcular KPIs de recursos humanos hace no sé cuántos años, ya cuando había dinosaurios, no sé, a principios de este siglo. ¿Vale? Yo mismo, a principios de este siglo, calculaba KPIs con hojas Excel que sacaba de un sistema de nóminas, me sacaba los datos y luego los movía, los arreglaba y sacaba datos. O sea, los datos siempre han estado ahí. Lo que no tenemos, lo que tenemos ahora, y que eso puede convertirlo en una tendencia o en una moda, o me da igual, es que ahora somos capaces de coger esa información, coger esos datos y convertirlo en información. Y para eso lo único que necesitamos, además, tenemos que construir sistemas que sean transparentes a la organización. Son sistemas que no se instalan, que no se usan, que no entras a hacer login, que no haces nada. Son sistemas como que están por encima de la organización y que lo que hacen es coger la información, moverla, arreglarla y presentarla. Nadie tiene que hacer nada excepto verla, ver el resultado de eso, nada más. Por tanto, siempre han estado. Lo que no hemos tenido son las herramientas que tenemos ahora. Yo creo que ahora hay un boom, ahora en los últimos años, ¿no? Hay un boom a nivel de visibilización del uso de los datos en recursos humanos y se habla mucho en congresos, etcétera, pero yo creo que la tendencia será que se deje de hablar de eso, no porque no se use, sino porque se haya democratizado y todos lo veamos como una herramienta habitual en nuestro día a día. Como decía, me ha gustado mucho el ejemplo de Chimo, ¿no? O de Benito, no me acuerdo quién era, creo que era Benito. Ahora vemos en las noticias constantemente gráficos, KPIs, informaciones. Fijaos con la pandemia, o sea, hemos hecho ya un máster en análisis de datos, o por lo menos en visualización de datos, con la información que hemos recibido, y lo mismo está pasando. Ahora se está haciendo desde hace unos años mucho ruido sobre el tema, y llegará un momento en que ese ruido desaparezca, porque ya sea algo que se ha implantado, pero no va a desaparecer, ni mucho menos. Simplemente se va a quedar como una herramienta más, que es lo que es. Yo en parte estoy hasta deseando que se acabe ese boom, porque al final es, bueno, pues una herramienta más dentro de todo lo que podemos hacer, de todo lo que tenemos por delante en recursos humanos. Sí, y por complementar también este punto de Ana, a ver, los datos en recursos humanos, por bajar un poco a este ámbito, se han utilizado siempre. Otra cosa es que, a lo mejor, por ejemplo, en procesos de compensación o en procesos de selección. Y ahora, bueno, fruto de una necesidad de cambio cultural, de incertidumbre,
de necesidad de procesos de mejora continua, necesitamos que el dato esté presente de forma continua. Entonces, desde esa óptica, pues ya parece que obtienen una visibilidad mayor, se les asume una importancia ya clave, etcétera, pero realmente ya los teníamos con nosotros. Y ahora que nombra Javier la palabra incertidumbre, ¿no? Y que estamos hablando un poco de cómo los datos han estado y van a estar para siempre, yo quería preguntaros que cómo creéis vosotros que puede afectar el entorno VUCA al mundo de los datos. El entorno VUCA, para quienes no lo entiendan, es este entorno que se ha generado ahora, el mundo en el que vivimos, que es muy volátil, es volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, ¿no? Entonces todo esto nos predispone, ¿no?, a tener que tomar decisiones muy rápidas o hacer cambios muy rápidos y sobre todo eso, ¿no?, trabajar pues, en un entorno que siempre estamos como bailando, ¿no?, un entorno muy incierto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo puede afectar a esta recogida de datos, a este análisis y a esta toma de decisiones este tipo de mundo en el que vivimos pues cada vez más, ¿no? Cada vez más rápido e incierto? Aquí me lanzo yo. Dale, Javier. A ver, ahora es mundo VUCA, ¿no? De hecho, de hace tiempo se habla de mundo BANI incluso. O sea que la propia Esto es tan pregunta, incierto que ha cambiado hasta el nombre. Efectivamente, hay que actualizar las preguntas de una sesión a otra, ¿no? Es ya el nivel de cambio tremendo. Entonces, claro, en este nivel de incertidumbre en el cual no tienes, en la presentación inicial, ¿no? Citabas, Beatriz, también de que a veces hay retos de objetivización de la información, ¿no? Nunca puedes asumir poder tener todas las variables necesarias para tomar una decisión. Entonces, al menos ten parte de la información. Hay una parte muy importante que tiene que ver con conocer el negocio en esto de los datos. Entonces, saber sintetizar mensajes, datos clave, va a ayudar a esa toma de decisiones. Entonces, hay que lanzarse un poco, lanzarse, por supuesto, con cierto conocimiento, pero también no tomar ninguna decisión es una decisión. Entonces hay que ir para adelante, apoyándose o soportando las decisiones con datos objetivos y haciendo mediciones continuas para seguir incorporando información. ¿Queréis añadir algo más? Sí, mira, básicamente, bueno, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Javier y decir que en este tipo de entornos cambiantes, en este tipo de entornos de dificultad en algunas ocasiones y de incertidumbre, incluso de cambio de nombre, no sé. Bueno, que sí, el dato lo que puede es, a ver, si nos vamos a la definición o diríamos a la esencia del People Analytics dentro incluso de lo que puede ser el Big Data, esta metodología, esta tecnología, llamémosla como queramos, nos tiene que ofrecer una visión de futuro. Es decir, si es algo, es que el procesamiento de estos datos, o sea, la minería que hacemos, el trabajo que hacemos con esta información, nos tiene que predecir, entre comillas, ciertas situaciones futuras. Evidentemente, el entorno en el que estamos, tal vez esas predicciones sean más complicadas de hacer, pero lo que sí tengo claro es que cierta información procesada, bien procesada, nos dará pistas de qué puede ocurrir. Es decir, no podemos renunciar a esto. Por tanto, en un entorno de incertidumbre actual, la información bien procesada siempre será una ayuda. Sí, yo aquí quizá querría introducir igual el concepto de riesgo, ¿no?, que está muy asociado al VUCA, ¿no? Entonces, claro, cuando te mueves a un entorno tan volátil, tan incierto, lo que tienes que hacer es un poco gestionar riesgos, ¿no? Y un poco el tercer término es complejidad, la tercera letra, ¿no? Entonces, yo creo que en una situación donde tú ves, por ejemplo, tú cuando analizas un RP de una empresa no muy grande, de 3, 4 millones de euros de facturación, ves que realmente pueden alcanzar niveles de complejidad muy grandes. Entonces es verdad que a veces puedes sentirte un poco frustrado en el sentido de que bueno, pues que quizá viene alguien, Putin, y pues hace una guerra y todos tus planes se hunden, ¿no? Y tus exportaciones a Rusia desaparecen o cosas por el estilo, pero en general
yo creo que la rentabilidad es clara. Para poder gestionar esa complejidad y para poder hacerte una mínima estimación una mínima gestión de riesgos, necesitas los datos. Y yo creo que aunque sea un entorno volátil, desde luego estás más protegido analizando los riesgos y gestionando una cierta complejidad con datos que simplemente tomando la decisión un poco por una corazonada o por un poco cómo te levantas, ¿no?, por la mañana. Ana, ¿quieres añadir alguna cosa? Mis compañeros lo han explicado perfectamente. Yo creo que al final tomamos decisiones basadas en datos y utilizamos los datos precisamente por esa necesidad que tenemos de reducir la incertidumbre. O sea que si en algún momento es necesario el uso de los datos para tomar mejores decisiones, es justamente ahora, cuando cada vez más la incertidumbre nos come, ¿no? Obviamente los modelos predictivos se nos van a ir al traste en muchos casos por la cantidad de información externa, de contexto que no podemos controlar y esta ambigüedad, pero un modelo predictivo, aunque falle, es mejor que ninguno, ¿no?, en muchos casos. Y no olvidemos que People Analytics no se basa solo en modelos predictivos. Podemos hacer análisis hacia atrás, qué es lo que pasó, qué es lo que tengo, hacer análisis de diagnóstico y entender por qué, algunas causas, ¿no? Y todo ese tipo de análisis nos van a seguir haciendo mucha falta, ya no solo hacia adelante, ¿no?, sino hacia atrás y en el presente. ¿Qué nos dicen los datos para tomar decisiones ahora? Muy bien. Y hablando un poquito más sobre los datos y poder tomar decisiones o no, como decía Javier, que eso ya es tomar una propia decisión, ¿no? Hablemos de higiene de datos. ¿Cómo sabemos que los datos que estamos recogiendo son correctos, son honestos? ¿Cómo los validamos? ¿Qué recogemos realmente cuando decimos estamos recogiendo datos para analizar o tomar decisiones o implantar nuevos procesos? Exactamente, ¿qué recogemos y cómo objetivamos o validamos esto? He hecho muchas preguntas en una, ¿no? Pero... Yo solo digo una palabra alrededor de higiene de datos y es auditorías, ¿no? Que es como la fase menos sexy de nuestro trabajo, la que menos se luce, pero la más necesaria, y es esa fase de limpieza de la información, de procesamiento, de auditoría del dato, ¿no?, para poder asegurarnos de que los tenemos en la mejor calidad posible. Ojo, vamos a tener datos erróneos, datos incompletos, datos desactualizados, datos subjetivos, todo eso lo vamos a tener, pero con un buen trabajo de limpieza de la información y de auditorías vamos a poder estar más seguros dentro de esta incertidumbre bucavanning en la que nos movemos, de que podemos utilizar esa información. ¿Y qué tipo de datos recogemos? Pues datos de encuestas, datos del sistema de gestión, datos de huella digital, datos de test psicométricos o de otro tipo de cuestionarios que pasemos. Tenemos multitud de fuentes de información, no solo el sistema de gestión con la información más básica de empleados, que nos pueden servir para cruzar la información y encontrar respuestas a nuestros retos. ¿Queréis añadir algo, Javier? Sí, añado algo. Cambia mucho el enfoque empresa más grande versus pyme o empresa pequeña. Yo me he movido más en empresas grandes, ¿vale? Entonces mi aproximación es desde ahí, pero el rol lo puede recoger también de alguna manera empresa pequeña y por supuesto subrayar los temas de auditoría. Hay una figura que se llama Data Steward, que es básicamente en temas de control y calidad de datos, el responsable de determinados datos. Es decir, lo ideal es que de cada uno de los datos que están en el ciclo de vida del empleado haya un responsable. Esto pues, es claro, por ejemplo, en ámbito de selección, en desarrollo de personas o en compensación. Es más difuso en otra tipología de datos que entran dentro de varios departamentos a la vez, pero un poco lo que se trata es de que haya una persona, una figura que se ocupe, se responsabilice de que ese dato sea correcto, de que se actualiza en la periodicidad deseada, etc. Entonces, eso es un poco un enfoque cuando tienes muchas personas trabajando en un departamento grande de Big Data, pero de alguna manera también a un departamento pequeñito te puedes llevar esas funciones de tener bien identificado el responsable de datos y procedimientos específicos, regulares, periódicos,
para vigilar que los datos que se están manejando y con los que se están tomando decisiones pues son correctos, están actualizados, etc. Genial. Benito, ¿quieres añadir alguna Bueno, cosa? quizá yo igual aquí puedo aportar un poco la visión de la pyme. Nosotros nos centramos fundamentalmente en pymes, en empresas pequeñas y bueno, pues ahí la calidad del dato efectivamente siempre es vivir en una sospecha constante porque normalmente los datos no tienen la calidad que buscamos y normalmente, dado que no hay estas figuras del comisario un poco de los datos o el controlador de los datos, pues lo que ocurre es que lo encontramos un poco pues como el alfarero, ¿no? Cuando empiezas a modelar los datos, nuestra labor es, cuando llegamos a una empresa, coger los datos clave y crear un modelo. Cuando creas un modelo es cuando detectas si los datos tienen calidad o no. Y bueno, la verdad es que los factores son tantos y tan variados que probablemente es un tema inmenso, ¿no? Simplemente decir que es el tema que más tiempo lleva siempre. O sea, normalmente en un proyecto de este tipo, entre un 50 y un 80% del tiempo se dedica a asegurar un poco la calidad de los datos, a limpiarlos, a procesos de ETL, y suele ser una de las cosas más frustrantes para el que lo ve desde fuera, porque está esperando resultados, está esperando y se encuentra que hay que hacer una vuelta y otra iteración hasta que consigues un poco que los datos pues, den el resultado correcto, ¿no? Simo, ¿quieres añadir alguna cosa? No, poco más. Yo creo que los tres compañeros han resumido bastante bien. O sea, auditar, revisar, como decía Ana, limpiar, ¿no? Como curar, ¿no? Curar los contenidos, curar los datos que se atan. Y luego, como decía Benito, si nos vamos al mundo de la pyme, yo lo que comento es, o lo que planteo es, cuando nos planteemos algo en cuanto hagamos este tipo de proyectos o implantemos este tipo de soluciones o herramientas en la pyme, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos cuál es el origen de esto. Es decir, oye, para conseguir llegar a donde quieres, ¿tenemos base? O sea, podemos, bueno, como hablaba del alfarero, ¿no? ¿Tenemos arcilla para hacer el botijo? Porque si no tenemos arcilla, pues pensemos primero en encontrarla, ¿no? Y yo creo que al final siempre se puede conseguir, pero primero hay que plantearse. Luego entraremos un poquito más a fondo, ¿no? De cómo conseguimos esa arcilla o cómo implantamos los diferentes procesos de People Analytics en empresas, fases y tal. Pero antes de entrar ahí, sí que me gustaría preguntaros, a ver, antes de centrarnos en el People Analytics y recursos humanos como tal, ¿qué otros departamentos o qué otras finalidades puede tener la recogida de datos en una empresa? ¿Lo podemos aplicar para el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo? ¿Qué otras salidas puede tener un dato? Yo ahí sí lo tengo claro, voy a ser el primero en responder porque lo tengo clarísimo. Yo creo que no hay ninguna parte de la empresa que no esté o no deba estar implicada en primero, en ser fuente de información, fuente de estos datos que hablábamos ahora, 1. 2, curarlos si es responsabilidad de ellos y, por supuesto, participar de ese resultado. ¿Por qué? Para mí, personalmente, creo, incluso viéndolo solo, si solo lo viera desde recursos humanos, no me importa, pero aún solo viéndolo desde ahí, lo importante, una de las cosas más interesantes que se puede hacer es poder juntar las cosas. Antes Ana decía, y también nos puede servir como algo de revisar el pasado, qué hemos hecho bien, cómo lo hemos hecho. Eso me sirve si yo cojo toda la información que tengo y hago como una historia de lo que me ha ocurrido. Y eso implica a toda la empresa. Yo no excluiría a nadie. Es necesario que todos participen, absolutamente todos participen en este tipo de herramientas. ¿Benito? Completamente de acuerdo. Quizá un poco aquí, yo voy a decir una cosa que igual no queda muy bien, ¿no? pero probablemente va a quedar fatal, pero lo voy a decir igualmente. Y es que las empresas felices normalmente ganan dinero. Entonces, primero de todo, donde tienen que estar los datos y tienen que estar muy bien es en el área financiera.
porque es fundamental que el área financiera tenga un control total de sus datos y que pueda, por lo tanto, usar los recursos de los que dispone de forma eficiente. Por supuestísimo, el área de operaciones es absolutamente fundamental. Todos habréis visto, conoceréis casos de dilapidar recursos en organizaciones de manera absurda por pérdida de control, o porque nadie sabe lo que se está haciendo, porque se están comprando tornillos a un precio absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, desde luego, el apartado financiero, las operaciones en cualquier sector y, por supuesto, pues los recursos humanos deben ser áreas que se cubran con datos. Y efectivamente, coincido con Chimo, más bien la pregunta es al revés. La pregunta tendría que ser, ¿hay alguien que tenga que quedar fuera? Y mi respuesta sería no. Yo creo que todas y probablemente quizá un poco en ese orden, ¿no? Quizá, o sea, las finanzas quizá lo primero por el impacto que tienen en la operativa y en el futuro de la empresa, y a partir de ahí todo lo demás. ¿Queréis añadir algo, Ana, Javier? Yo le daría como una vuelta a la pregunta y yo estaba pensando en cómo algunos análisis que realizamos con datos de personas pueden impactar en el desarrollo de los productos o en otras áreas de la compañía. Se me ocurrían varios ejemplos, ¿no? de ello. Por ejemplo, la compañía Experian realizó un modelo predictivo de rotación para su compañía. Era un proyecto de People Analytics propio. Realizó el modelo primero con un piloto en UK, luego exportó ese modelo a otros países del grupo y después lo que hizo fue negocio. Vendió su modelo predictivo como un nuevo producto a los clientes de la propia compañía. Algo similar está pasando con algunas compañías, ¿no? Donde su propio equipo de Business Intelligence empezaba a trabajar sobre cómo aportar valor con los datos y finalmente es un servicio que ofreces a tus clientes. En PDA International, por ejemplo, hemos empezado, hay una línea. Y otra manera de trabajar con datos de People Analytics tiene que ver con ese alineamiento que ya comentaban, ¿no? De empleados felices, o sea, empresas felices son las que ganan dinero. Yo lo veo desde otro punto de vista y es el alineamiento que ya se ha estudiado en muchas compañías. Yo lo viví en primera persona en Securitas Direct, hicimos un análisis de esto, la relación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción de los clientes. El NPS de los empleados correlaciona positiva y significativamente con el NPS de los clientes. Hay varios estudios que ya apuntan por ahí. Entonces, cómo desde People Analytics podemos aportar valor a ver cómo podemos mejorar la satisfacción y la experiencia de nuestros empleados y que eso revierta de alguna manera también en un beneficio para la compañía. Genial, Ana. Vale, entonces vamos a empezar a centrarnos porque ya estamos centrándonos mucho en People Analytics. De hecho, con la respuesta de Ana, pues estamos viendo, ¿no? que las personas al final son lo fundamental, como estábamos diciendo, ¿no? Esa palanca precursora que decíamos en la presentación inicial como conclusiones que habían sacado de los Future Lab, la palanca precursora de las empresas. Entonces, sí que me gustaría preguntaros que cómo podemos implantar un proceso de People Analytics en una empresa que hasta ahora a lo mejor no había empezado a recabar datos o no sabe cómo hacerlo. Los integrantes de los Future han estado investigando un poquito todas estas formas de hacerlo, ¿no? Pero ¿cuáles serían más o menos esas fases o esos pasos que deberíamos dar dentro de una compañía para empezar a trabajar correctamente el People Analytics? Aquí me lanzo yo. Venga. A ver, vamos más quizá a pymes, ¿no? Más que fases, que es un poco como las grandes empresas acometen los proyectos, que además viene mucho también de consultoría estratégica, ¿no? Un proyecto grande, pero esto va un poco más de aportar con las decisiones al negocio, ¿no? A partir de decisiones sobre personas, cómo podemos mejorar resultados de negocio, productividad, etcétera. Entonces, quizá está bien pensar grande, pero empezar pequeñito, ¿no? La frase esta que se oye mucho de think big, start small. Entonces, en esos inicios,
siempre se habla de acometer proyectos clave, ¿no? Pues demandas que haya, problemas que lleven tiempo sin resolverse y que están apretando. Lo que le quite el sueño al director general, que tenga un componente, una dimensión de personas. Enfocarse en resolver ese tipo de necesidades, recabar datos alrededor de esa temática, enfocarse en de qué forma se pueden presentar para que ayude a solucionar ese problema, enfocarse ya en la solución. Y esa es una manera de irse ganando al público en la utilización de datos sobre personas, porque en recursos humanos históricamente los perfiles que había no eran tan cuantitativos o no veían tanta la importancia de la matemática, costó entrar. Pues con esa aproximación te vas ganando el respeto, vas aportando a la toma de decisiones sobre decisiones estratégicas y seguramente te vaya a hacer ir creciendo pues, en recursos, en personas alrededor de los proyectos, y también una aproximación por la que puedes empezar es yendo al mercado a contratar un especialista. Es decir, puedes tener una necesidad de abordar un problema específico y no tener los perfiles específicos en recursos humanos, y si no te los pueden ceder de otra parte de la compañía, bueno, un consultor, un especialista, hay muchas empresas que te pueden ayudar a solucionar rápidamente, en pocas semanas o pocos meses, ese problema y luego ya expandirte. ¿Queréis añadir algo? Sí. Sí, ahí, y yo, disculparme, será mi última intervención, coincido contigo, Javier, quizá un poco por llevarlo un poquito más al tema práctico con pymes. Aquí nuestra experiencia ha sido que normalmente las pymes, cuando necesitan datos, piensan en herramientas. Entonces, cuando necesitan gestionar el proceso, piensan en el ERP, en los clientes en el CRM, en la planta el sistema MES. Entonces, aquí nuestra experiencia es que cuando una empresa pequeña, pues, que está entre 20 y 50, 70 trabajadores, normalmente el TIC que suele tener la empresa es buscar una herramienta. Efectivamente, también puede ser un consultor, pero preocupa un poco el tema de la herramienta. Nosotros ahí hemos vivido algún caso y bueno, las prioridades hayan sido herramientas que tengan el máximo espectro, que sirvan un poco para gestionar, pues desde cosas como puede ser la entrega de nóminas o algún otro documento, gestión de vacaciones, que puedan también tener tema de generación de informes o de realización de encuestas. Ahí probablemente igual Chimo nos puede hablar un poco de Blipol y un poco cómo Blipol se centra en eso. Y normalmente las empresas suelen un poco buscar por ahí, ¿no? O sea, necesitan una plataforma, porque para una empresa pequeña intentar empezar a capturar esos datos y además desarrollar la acción habitual de recursos humanos, pues es inabordable. Entonces, mi sensación es que desde luego en PYME va así. Cierto. Vale. Y ahora que estamos hablando un poco, pues eso, ¿no? de los datos, de las personas, etcétera, de las fases. Cuando estamos hablando de datos, ¿estáis de acuerdo con una de las conclusiones que he comentado al inicio que se habían sacado en los Future, que era como que teníamos que recoger datos de personas tanto a nivel laboral como personal? ¿Qué tipo de datos sois los que vosotros soléis recoger o son más importantes cuando estáis trabajando en empresas, teniendo en cuenta que ya hemos dicho que tienen diferentes casuísticas, ¿no? Cada una de ellas? ¿Pero hay algún dato así que vosotros digáis, esto tiene que estar siempre recogido? Has comentado laboral y personal. En el personal habría que determinar bien qué es personal, ¿no? Porque si no hay un warning de protección de datos, que hay una serie de normativas que afortunadamente desde la Comunidad Europea se están poniendo serios. Ese es un tema, bueno, que podría dar para un diálogo en sí mismo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego en qué datos recoger. Cuesta un poco la pregunta, quizá por eso nos hemos quedado todos callados, porque necesitas el contexto, ¿no? El negocio para responderla. ¿A qué te dedicas? ¿Eres un hotel? ¿Eres un restaurante? ¿Eres una consultora? Pues empieza un poco... yo recuerdo en Repsol hicimos un cuadro de mando y al principio pues tienes el riesgo de tener 100, 200, 300 métricas.
Y a lo que llegábamos es decir, oye, vamos a intentar que compitan unas con otras. Es decir, si solo tuviéramos 10 métricas, irlas ordenando y solo poner en el cuadro de mando, en la portada, en la home, las más importantes. Pues quizá esas sean las que hay que incluir en cada negocio, aquellas métricas que son esenciales para la toma de decisiones y que son estratégicas y que ayudan al comité de dirección o a los responsables a mover el negocio y luego ir expandiendo, porque es que si hacemos un ejercicio de divergencia, medir, hoy en día se puede medir de todo y con periodicidades diferentes, ¿no? Es decir, oye, necesito este dato diario, semanal, y ahí seguramente nos perdamos. Y yo Perdón, Ana, pasa. No, dime. Yo por añadir, ¿no? Y un poco en la misma línea que Javier, cuando preguntas qué tipo de datos se pueden recoger, mi respuesta sería pues todos los que quieras. La pregunta viene antes, y es qué tipo de retos tienes, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los principales procesos de recursos humanos que más importan en esa organización o en ese momento? ¿Qué proyectos clave hay? ¿Cuál es la estrategia, el plan operativo del área y de la compañía? Y en función de eso, vamos desglosando qué indicadores van a ser los más importantes para nuestro cuadro de mando, cuáles son los datos que vamos a recoger para analizar con más detalle. Pero primero, antes que los datos, lo primero es el para qué, el reto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o los retos a los que nos enfrentamos en nuestra compañía? Sí, es un poco lo que, vamos, por puntualizar, por añadir y completar lo que han dicho, ¿no? Y también enlazando con el comentario anterior de Benito, ¿no? Es decir, lo primero es, oye, ¿para qué quieres esto, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres llegar? ¿Para qué lo quieres? Y una vez tengas un objetivo claro, buscaremos el origen de esa información para generar. Benito hablaba de las pymes lo que hacen es buscar una solución, una herramienta para algo determinado, para conversaciones, para gestión documental, no lo sé, para diferentes cosas, pero en el fondo es qué estás haciendo y qué quieres conseguir, y a partir de ahí buscaremos la información, la procesaremos y te daremos resultados. Con respecto a lo que decía Javier, totalmente de acuerdo, y yo creo que esto que puede complicarse muchísimo, lo que hay que hacer es planteárselo con una mentalidad muy simple, muy sencilla. Eso no quiere decir que no seas ambicioso, pero al menos al principio tienes que tener un planteamiento muy sencillo, que simple no significa que no sea bueno, que simple no significa tampoco que por detrás no tenga que tener una complejidad en el cálculo o en el proceso estadístico de los datos. Simple significa que lo que yo vea lo entienda. Oye, 2 KPIs, sé lo que significan, me valen, tomo decisiones, punto. Porque si empiezo a complicarme la vida, no va a servir de nada. Parálisis por el análisis. Correcto. Correcto. Tengo tantos datos delante que no veo nada. No, es que, y a veces se plantean cosas y se extrae información y se plantean datos que han costado mucho plantearse y que al final la gente no puede tomar una decisión con ese dato porque es que no sabe lo que significa. No tengo muy claro qué significa esto. Nos está pasando a nosotros, o creo que puede estar pasando de forma general, y lo has comentado, Ana, antes, con el ENPS, ¿no? El famoso indicador de, no sé cómo llamarle, la verdad, satisfacción, ¿no? Esa famosa pregunta de ¿recomendarías a un amigo o un familiar trabajar en esta empresa? Y esa interpretación, porque si te sale menos 15, ¿qué es? Si te sale más 10, ¿qué es? ¿Qué significa? Y muchas veces le hago parar a la gente, es que me ha salido más 30, digo, perdona, pero te ha salido más 30, pero como pasivos tienes 50. Perdona, tienes el 50% de la plantilla pasiva. No puedes estar contento porque te haya salido 30. Es que claro, es diferencia entre, o sea, 40 menos 10 son 30, pero es que en medio hay 50, porque todo suma 100, claro. Entonces, interpretar, simplificar, interpretar y luego crecer. Vale. Y sí, es verdad, Ana. Ana se tenía que ir también 5 minutitos antes. Muchísimas gracias, Ana. Voy a lanzar, gracias, Ana. Voy a lanzar un par de preguntas más a Javier y Simo y ya os abriremos a vosotros para que vosotros podáis preguntarles también lo que queráis, ¿vale? Volviendo un poco también a qué tipo de datos recolectar y un poco a las principales dudas, ¿no?, que surgían cuando investigaban los Future Lab.
alguna empresa que estaba pues eso, en el departamento de recursos humanos, ellos veían que había ciertos conceptos que son muy subjetivos, como la motivación, la implicación, el estar a gusto en el equipo, que ellos se preguntan cómo es posible trasladar eso que es, lo dicho, ¿no? Tan subjetivo a algo que sea medible y objetivable. Porque realmente sí necesitamos saber si un compañero o una persona de nuestra empresa está motivada para saber si le podemos pedir más o si va a querer estar en nuestra empresa o va a querer cambiar de trabajo o cosas así, es muy difícil, ¿no? Objetivar esa motivación, implicación, que se encuentre bien con sus compañeros, que no. ¿Cómo lo haríamos? A ver, aquí, saliéndome un poco por la tangente de tu pregunta, pero que tiene conexión. Los retos de hoy en día en los que estamos las empresas, independientemente de a qué nos dediquemos, amigos, son los mismos. Es decir, aquí, y People Analytics no solo es analizar tus propios datos, sino entender tendencias y qué le está ocurriendo a las personas. Uy, creo que se nos en ha este quedado... caso de motivación. Una aproximación puede ser... Sí, me desconecté, ¿verdad? Una aproximación puede ser conocer qué están haciendo otras empresas. O sea, puedes tener dificultad para hacer un estudio, para analizar la motivación, o necesitas tomar una decisión rápido y no dispones del tiempo para hacer una investigación. Por ejemplo, Google tiene estudios fantásticos que son de los primeros del año 2000, uno que analiza líderes inspiradores y Nos entrecorta un poquito, de Javier. éxito, y otro sobre MIT muy bueno. Es decir, las claves para que la plantilla esté motivada, hay un montón de estudios en los que participan analistas de datos, psicólogos, consultores y todo tipo de perfiles que te van a dar mucha información. Luego necesitas trasladarlo a tu contexto y ver qué aplica y qué no aplica. Entonces, de esa manera también puedes analizar. ¿Simo? Sí, básicamente, bueno, lo que estaba diciendo Javier, es decir, como información, como objetividad, ¿no? Si me centro en la objetividad, ¿no? Como preguntabas y decías de la objetividad de los datos. A ver, cuando hacemos, tal vez voy a contestar de otra manera, pero cuando hacemos este planteamiento en cuanto a, si nos centramos en el tema de People Analytics, podemos hablar de la objetividad. Debe de estar ahí, pero hay cosas que pueden estar un poco, no sé cómo explicarme, un poco más alejadas. Por ejemplo, si hablamos de preguntar, tenemos que pensar que podemos tener dos fuentes de información. Vamos a simplificarlo mucho. Por un lado, la información puramente dada del uso de los sistemas, que es información incluso administrativa, información de retribuciones, información de todo esto, y por otro lado, información que me puede dar el empleado como información de cómo se encuentra, qué hace, cuál es su nivel de estrés, cuál es su nivel de satisfacción o cuál es su nivel con respecto a la formación recibida. Por tanto, podemos tener respuestas a preguntas que pueden tener una cierta carga de subjetividad o de momento en el que le estoy preguntando y por otro lado, o información que se conjuga dentro de los sistemas básicos de la gestión de la empresa, ERPs, CRMs o nóminas, etc. Por lo tanto, ambos son los que tenemos que juntar y ambos son los que tienen que procurarnos dar ese tipo de interpretación después. Por lo tanto, jugaremos con todo y tendremos que ser capaces de tener claro que todos los datos, todos los factores influyen en los resultados que vayamos a obtener. Perfecto. Pues ya la última pregunta que os lanzo yo, antes de que lo pueda lanzar otras personas. Barreras. ¿Qué tipo de barreras nos podemos encontrar al implantar un proceso de People Analytics? ¿Os habéis encontrado y cómo las habéis ido solucionando? Yo básicamente te digo, lo principal que me he encontrado hasta ahora ha sido la mentalidad, la aceptación de que no solo con tu experiencia como directivo, no solo con tu experiencia como profesional, como consultor, como lo que seas, es suficiente y que debes de dejarte acompañar por los datos. Yo tampoco pienso que tenga que ser todo o nada, es decir, hay datos,
hay experiencia, hay opinión, hay cosas ocurridas. Por tanto, todo me debe ayudar. Entonces, lo primero que lo primero que yo me estoy encontrando en las organizaciones es esa resistencia a decir, no, primero tengo que ser yo el que tome la decisión y después yo voy a consultar el dato. Porque para mí el dato es secundario. O sea, si hasta ahora he funcionado sin los datos y me ha ido bien, ¿por qué tengo que leerlos ahora? Y sobre todo por una mentalidad, porque pienso en el dato como un dato, hasta ahora, como un dato pasado. Siempre los datos que hemos generado, por ejemplo, en recursos humanos, siempre han sido datos de lo que ha ocurrido, qué rotación he tenido, etcétera, ¿no? Entonces, cuesta pensar que alguien pueda ayudarte a decir, ojo, que con todo lo que tengo, yo puedo predecirte, entre comillas, te puedo ayudar a validar un futuro inmediato. También en un entorno de incertidumbre con el que estamos y con los riesgos de los que hemos hablado también. Y eso cuesta, es decir, no, perdona, del futuro ya me encargo yo. Eso es la barrera que yo me estoy encontrando. Genial. ¿Javier? Sí, muy buena esa de Chimo. Efectivamente hay un tema de privacidad, ¿no? De que un departamento te tiene que ceder sus datos para que le ayudes, ¿no? Entonces, le estás abriendo un poco tu casa y las decisiones parece que se consensúan, ¿no? Entonces no son tan propias, ya las podrían tomar otras personas. Ese por un lado. Y segundo, que está relacionado, porque puede cubrir este punto, es la sponsorización desde arriba. Es decir, para que sucedan determinados cambios y se tomen decisiones alrededor de datos si antes no se tomaban, tiene que haber un apoyo por parte de la organización, una creencia de que viene a cubrir una necesidad, que hay una gestión del cambio. Entonces, ambos, en cierta manera, van de la mano. Genial. Correcto. Pues muchas gracias, Chimo, Javier. Sentiros libres ahora, cualquiera, a hacerles preguntas. Algo que os haya podido surgir de la charla o que tengáis vosotros, ¿no? Casuísticas vuestras propias o alguna cosa que les queráis comentar. Bueno, pues yo aprovecho, no sé si se me oye bien. Sí, ¿Perdonad? Luz. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues lo primero de deciros que muchísimas gracias, Chimo, Javier, y también, por supuesto, a Ana y a Benito, que ya se han ido. A mí me parece que han sido excelentes las respuestas que nos habéis dado. A mí me ha venido ahora una duda a la cabeza, sobre todo además escuchando esta última pregunta que habéis respondido, y es que habéis iniciado, o al inicio de la conversación, habéis dicho, ¿no? Ha hecho, vea una pregunta de si esto iba a ser una moda o una tendencia o ha venido para quedarse, y yo creo que ha sido unánime el hecho de que, más allá de que, como decía Chimo, ¿no? Que los datos siempre han estado ahí, ojo, cuidado, pero que al final el uso del dato parece que ha llegado para quedarse. Pero es cierto que a mí me surge la duda de que cada vez más vamos también a entornos más regulados en el que la privacidad es un valor que yo creo que está al alza y sobre todo Europa está intentando pues, de alguna forma ganar esa pequeña batalla del dato, ¿no? Y es Ay, Luz. Se cortó. Justo en la pregunta se ha cortado, Luz. Se cortó. Bueno. Nada, te perdemos, Luz. final que decide cómo queremos esa casa. Tenemos... Ah, vale, perfecto. Bueno, pues doy paso a otra persona por si acaso se desterra la conexión. Escríbenoslo en el chat, Luz, si quieres. Perfecto, perfecto. Vale. Mira, yo podía hablar, el tema de privacidad, porque lo último que hemos oído ha sido de privacidad. Luz, tal vez estuviera hablando de, y también ha salido del contexto, lo ha comentado Javier y también Ana, bueno, estamos hablando de temas delicados, de cómo conseguimos, no sé, por ejemplo, no soy partidario de monitorizar los puestos de trabajo de los empleados para obtener información. Por ejemplo, no me parece que sea una forma de conseguir información desde el punto de vista de People Analytics y son prácticas que se han hecho. No sé si se están haciendo aún, pero se han hecho. Entonces, pienso que la información tiene que ser espontánea. Y vuelvo a lo mismo. Por un lado tengo información, vamos a decir información reglada, la información básica del empleado, de la vida de la empresa, que son las conversaciones que se producen en la empresa, que pueden estar en un entorno, como puede ser Teams, Slack, o que lo habéis usado también. Esas conversaciones son información. Yo no necesito saber quién origina la información. Necesito saber el contenido de la información. Para mí, las conversaciones en la empresa son energía, son una fuente de energía. Entonces, yo puedo tener herramientas que analicen cuáles son las conversaciones que ocurren en entornos como Teams, Slack,
Yammer, etcétera. De manera que con esa información yo pueda sacar conclusiones también, juntándolo con otros datos. Y por otro lado tengo datos básicos de retribución, de edad, de titulación, de género, de experiencia, de puesto de trabajo, de responsabilidad. Eso es básico y eso es objetivo, eso es lo que hay, eso está en el sistema. Datos de facturación por regiones o por países, datos de producto, datos de lanzamientos de productos, de mercados, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tengo datos de opinión. Preguntas que yo puedo ir haciendo constantemente, como por ejemplo hacemos con Blipple, de manera que yo voy conociéndolo. Y ahí lo importante es la espontaneidad. Ahí sí que yo apuesto por sistemas que en People Analytics no sean de forzoso cumplimiento. Es decir, que yo lanzo una encuesta, por ejemplo, de clima y la lanzo a todo el mundo a la vez, les lanzo 20 preguntas, todo el mundo lo tiene que responder de forma anónima, evidentemente, y tiene que sentarse durante 15 minutos a responder algo. No. Además, cuando tú me envías eso, yo iré a la respuesta cuando yo tenga el ánimo que tenga. Es decir, a lo mejor me cabreo en un momento determinado con el mundo, voy y respondo a la encuesta de la manera que lo respondo. Entonces yo necesito recoger datos y tengo que jugar con el factor espontaneidad. Es decir, necesito que al empleado se le pregunte de forma anónima, pero cuando en cualquier momento o en unos momentos determinados, pero sin que él tenga la iniciativa o ella, sino que sea el propio sistema el que pregunta, por ejemplo, un viernes por la mañana, ¿cómo te ha ido la semana? Puntúa de 1 a 10, mismo parámetro que el ENPS. Y una observación, dime por qué, dime qué ha ocurrido. De manera que la espontaneidad y una sola pregunta durante una semana, una sola pregunta a la semana, 2 preguntas a la semana como mucho, con la famosa Pulse Survey, haga que esa espontaneidad haga que el empleado favorezca la honestidad de la respuesta. Genial. Iba a hacer una pregunta de Luz, pero justo se ha caído. Entonces vamos a ver si hay alguien más que tiene alguna pregunta y si no, os la lanzaré la de Luz. Bueno, tenemos a varios integrantes de los Future. No sé si queréis saludar. Está José Luis, está Ana, José Manuel. No sé hasta qué punto estáis, por si queréis añadir algo, preguntar alguna cosa que os haya surgido a vosotros. ¿No? Vale, pues como veo que se está conectando Luz, os voy a ir leyendo la pregunta que nos ha dejado por el chat, ¿vale? En este momento de defensa de la privacidad y en paralelo la evidencia de que el dato ha llegado para quedarse, ¿hasta qué punto determinados modelos de negocio basados en datos puede estar en peligro cuando avanzamos a entornos donde el usuario cada vez es más consciente del valor de sus datos y de su derecho a la privacidad? No sé. Un poco lo que estabas comentando, ¿no, Chimo? Sí, no sé, es que está regulado. Es decir, si los datos que están en el sistema de la empresa y que son totalmente anónimos en cuanto a que yo no tengo por qué sacarte quién son, sino que son datos genéricos como retribución, formación, etcétera, sin asociarlo a un nombre de una persona, yo no creo, no sé si está o no regulado, pero yo no creo que eso que esté fuera de un entorno de búsqueda de información. No sé, mientras yo no lo asocie a un nombre de una persona, no tengo, no sé, yo es que nunca he visto ahí un problema, no lo he visto nunca. Javier. Sí, por abordar, complementando a Chimo, a ver, datos cada vez hay más. De hecho, se suele explicar que cada año el volumen de datos que se genera en medios digitales viene a ser como todo lo que ya había. Es decir, en 2023 la suma de todos los datos que recolectemos será todo el histórico que tenemos. Y así sucesivamente en los años posteriores. Es decir, duplicamos o, bueno, elevamos al cuadrado, mejor dicho, lo que tenemos. A lo mejor la dificultad reside en aplicar determinados modelos, porque habrá acceso a información privada que cada vez será más difícil de conseguir, porque cuando tú haces un estudio de People Analytics y coges datos de empleado sensibles, tienes que explicar que lo estás haciendo, y si utilizas inteligencia artificial tiene que quedar regulado, etcétera. Entonces, a lo mejor con cierto tipo de estudios, cuando llegues muy fino y ahí está la información personal,
hay dificultades a la hora de aplicarlo, o si estás en una empresa que los sindicatos tienen peso, no te lo van a consentir, o hay un tema reputacional de riesgo de que se explique determinadas decisiones que se están tomando en base a información o riesgos, etc. Pero en cuanto a modelo de negocio, cada vez hay más empleos alrededor del dato. De hecho, los data scientists, hay estudios que especifican que en 2023 ya no va a haber suficientes data scientists. Lo que están haciendo las empresas es formar a personas con otros perfiles para que puedan ocupar esos puestos o traerlos de otros países, gracias al trabajo en remoto, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con el dato, con esto de la digitalización, trabajo en remoto, pandemia, etc., la sensación, y eso, Chimo, que te dedicas también a esto, yo creo que es que va para arriba, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, y cumpliendo la ley, quiero decir, yo no quiero que aparezca una información determinada. No quiero que alguien se sienta identificado personalmente con un dato que está viendo porque lleva directamente a ellos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, cuando tú puedes discriminar la información que vamos haciendo por esa constante pregunta, ¿no?, al empleado para saber, para monitorizar su experiencia como empleado, si en algún momento tú puedes hacer un filtrado de información que te lleve a que la respuesta de esa KPI es el resultado de solo una persona, el sistema no te deja. Para que sea imposible localizar a alguien. Es decir, tiene que haber N personas en un resultado para que ese resultado se muestre. Para que yo, que estoy viendo el tablero, no pueda decir, claro, es que como solo vive uno ahí, claro, como solo vive uno, pues ya te pillé. No te dejará. Conforme yo vaya bajando, va a ir eliminando las posibilidades de que tú. Por tanto, si cumplimos la ley, si somos honestos con el tratamiento de datos, esto es un fruto. Es decir, como dice Javier, es que es exponencial. Lo que hay que saber usarlo, claro. Genial. Tenemos otra pregunta también por el chat que nos hace Ana Hernández, que también es una de las compañeras que ha estado trabajando en los Future Labs, y nos dice una curiosidad sobre lo comentado. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para analizar las herramientas de Teams? ¿Anonimizan las conversaciones? ¿Sabéis? Aquí, cuando analizas la información que contiene una herramienta, necesitas poder bajarte esos datos. Entonces, Teams es de Microsoft. Vía Microsoft, por supuesto, que con una API puedes capturar toda la información que hay, ¿no?, todas las conversaciones. Dudo mucho que Microsoft te permita libremente capturar su información para explotarla, porque dentro de su modelo de negocio se lo estás sacando fuera. Si tienes un software libre o eres propietario de un software, tú mismo puedes explotar la información. Pero cuando tienes un contrato con un tercero, necesitas pedirle permiso y llegar a un acuerdo para explotar los datos que están contenidos en la herramienta y, por supuesto, ver a nivel de contrato que tienes firmado para ver en qué medida puedes tú explotar esa información o le necesitas. No sé si con esto, Ana, te respondo. Sí, y con respecto a que sea anónima esta información, evidentemente, una vez has pasado ese trámite que acaba de comentar Javier, de poder explotar, de poder sacar y explotar la información que está en Teams o en cualquier otro lugar, me da igual, el siguiente paso es Anonimizar. Eso es muy sencillo, es decir, que esa información o ya directamente la bajas sin el dato origen o cuando la tengas abajo borra el dato origen. O sea, elimina el dato origen, quiere decir quién provocó la conversación, simplemente. Esto ya es una cuestión de trabajo con los datos. Puedes desde el principio no me lo exporto, no me lo llevo, o simplemente cuando lo tengo, pues si no tengo más remedio que traérmelo todo, después simplemente lo que hago es eliminarlo. Esto está dentro de la honestidad y dentro de la honradez que debe existir en este mundo de la gestión de información, por supuesto. O sea, aquí hay que ser súper riguroso. ¿Es anónimo? Es anónimo. Entonces, o bien ya lo bajo sin ese dato, o simplemente cuando bajo lo borro. Es decir, y solo hay un supervisor. Esa auditoría de datos que nos comentaba Ana, parte es esa. Es decir, hay que vigilar que eso no ocurra.
Genial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues, Bueno, perdón. perdón. Ay, José Luis. Pues yo tengo una curiosidad que, a ver, bueno, pues como profesionales como Javier y Simo, si son tan amables de darme un poco su punto de vista. Fijaros que en People Analytics hay dos palabras, ¿no? Y cuánto peso tiene el dato y cuánto peso tienen las personas, ¿no? Dentro de vuestra experiencia o vuestra vivencia. No tanto las personas como fuente, que son la fuente de estos datos, sino también un poco como las que se puedan beneficiar, ¿no? de la información o de lo que analicemos, que sea algo como un poco lo que decía antes Ana, el para qué, ¿no? Y compartir el para qué, es decir, que sean los beneficiarios, que las personas también sean los beneficiarios de esto que avancemos o de esto que generemos, de esta información que generemos de los datos. ¿Qué peso entendéis que está teniendo y cuál creéis que debería de tener, si está en equilibrio? Bueno, gracias, Nekane, por la pregunta, es profunda. A ver, el dato tiene que estar, ¿vale? Sí. No voy a compararles porque es peligroso siempre, te dejas algo. El dato tiene que estar. Si no, no tenemos información, ¿no? Hay una frase, no sé si es de Einstein o un gran pensador que viene a decir que sin datos, o tu información objetiva, simplemente tienes una opinión, ¿no? Dicho eso, alrededor del dato hay muchas otras cosas que tienen que funcionar, ¿no? Y ese componente personas es fundamental. De hecho, es fundamental para tener buenos datos y para poder identificar bien el problema. En People Analytics, al igual que ocurre con metodologías ágiles, por ejemplo, necesitas de una colaboración muy alta. Pues hemos hablado hoy de esa figura de sponsor, hemos hablado del cliente que tienes que resolver una necesidad de negocio. Hemos hablado de temas legales o de compliance para estar seguro que cumples la ley. Hemos hablado de proveedor externo o player que te ayuda. Hemos hablado de otros estudios que hay en el mercado. Entonces, ese componente radar, estar conectado a la empresa es fundamental. Si tienes una célula de analíticos que no está conectado a la empresa, es muy difícil que eso avance. Con lo cual, el dato tiene que estar y para ello lo tienes que rodear de un componente humano. Así que dejo a Chimo que aporte algo más. Para mí, por la pregunta que haces, muy interesante, porque dices dos palabras y qué tiene más importancia. Para mí, el dato es la herramienta. El dato es la herramienta, simplemente. Es la herramienta que me va a permitir sacar conclusiones, sacar KPI, lo que sea. Y el fondo, el origen y el final de toda esta historia son las personas. Es el people. O sea, el dato es la herramienta, como podría ser una azada, un tractor o un coche. Y el principio y el fin es la persona. El principio, porque nosotros generamos los datos, me da igual dónde, sistema de nóminas o en una encuesta de clima, generamos el dato, y porque el fin tenemos que ser nosotros. Y de nosotros hay dos tipos, dos receptores de información. Por un lado, la empresa, que son personas, accionistas, directivos, gestores, propietarios, personas, en fin y al cabo. Y por otro lado, el people más abundante es el empleado. Entonces, ambos dos son el destino final y ambos son los generadores de la información. Muchas gracias. José Luis. Sí, una pregunta con respecto a la anonimidad. Bueno, tanto para Javier como para Simo, que antes lo comentaba. ¿Cuál consideráis que es el grupo mínimo de personas que mantiene la anonimidad de un dato? O sea, cuando se hace una segmentación, eso que estabas comentando tú antes, de que hay un número mínimo por el cual no se puede bajar porque obviamente llegarías al individuo. Entonces, ¿cuál creéis que es ese número mínimo adecuado? A ver, te contesto, si estamos hablando de una pyme y conozco a la gente y en la pyme trabajan 50, 150 personas incluso, si yo pudiera llegar a un grupo, mira que te digo, pudiera llegar a un grupo de 5, 6, 7 personas donde se hayan puesto comentarios en el sentido de que alguien haya puesto algo adicionalmente, yo podría saber quién es quién. Porque es una pyme, porque es una familia y porque te conozco. Por lo tanto, es muy relativo.
Si hablamos de una, a lo mejor, Javier, que tiene una visión de gran, pues no lo sé. Si hablamos de una pyme es muy peligroso. Es decir, ¿hasta dónde puedo bajar? Es que con 2 ya es cara cruz. O sea, básicamente te tengo. Por tanto, ¿dónde puedo llegar? La terna es la duda. En los 3 ya genero duda en la pyme. Sobre todo si no hay comentarios. Ojo, porque si hay comentarios, yo puedo leer el comentario y puedo saber. O sea, si hay texto, que analizo texto y muestro texto, entonces puedo pillar a quien sea. En una pyme es una familia y lo pillo enseguida. Yo sé quién es quién. Ahora, te digo, la terna, el 3, me puede generar dudas ya. O sea, dirías que es a partir de 3 Sí. el dato mínimo. Gracias. Para mí sí. Sí, por aportar en otro punto. A ver, aquí tiene que haber un retorno de la inversión en analítica, que como tiene tantos temas estos y tantas palabras clave, pues quizá ese no lo hemos tocado aún. Entonces, el retorno de la inversión empieza cuando acometes acciones después de haber hecho un análisis. Hasta entonces son solo costes. Es decir, por privacidad, desde luego que coincido que menos de 3 estás identificando. Habría que ver sobre qué preguntas, el nivel de sensibilidad de las respuestas, privacidad, etcétera. Pero sobre todo, no caer que en eso las grandes empresas, bueno, hay cierta tendencia a tener exceso de información. Como comentaba antes, Ana, parálisis por análisis. Es decir, ¿qué información necesitas tomar? Y en base a eso, haz el menor mínimo de grupos, porque a la mente humana nos cuesta procesar un montón la información. El otro día leía que cuando tenemos una conversación, lo que hemos dicho hace más de 20 segundos está prácticamente borrado. Pues eso ocurre lo mismo con los datos. Si presentamos grupos y hay 50 grupos, un ordenador los puede comparar y puede incluso ver si hay diferencias significativas y puede hacer muchas cosas de forma automática, pero realmente, ¿qué nos está aportando eso? Y sobre todo, al final, necesitamos sintetizar y tomar una serie de acciones concatenadas que deberían ser pocas y ordenadas, con lo cual, no tomar demasiados grupos, porque si no nos va a dificultar, vamos a volver luego a agruparlos para tomar decisiones agrupándolas. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a los dos. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. Bueno, pues entonces muchas gracias, Chimo, Javier, muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros, por compartirnos toda vuestra información y vuestro bienestar, por supuesto. Muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que os haya resultado de interés estos diálogos, que hayáis aprendido un poquito y que podáis aplicarlo. Y bueno, pues invitaros a que sigáis atentos a las diferentes actividades que vamos a estar realizando en Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Y nos vemos en las próximas. Muchísimas gracias a todos.